Bienvenidos y bienvenidas a la quinta charla del ciclo de charla de Magíster de Negocios Digitales. Hoy día tenemos a Diego Duhovne, gran amigo nuestro. Él es doctor en informática de la Universidad de Niza. Sofía ayúdame Diego un poco. Antípolis, Sofía Antípolis. Y él nos va a hablar sobre Internet de las cosas en la industria y en los servicios. Debo presentar a Diego como alguien que lleva trabajando en Internet de las Cosas antes de que se llamara Internet de las Cosas. Él ha trabajado en los fundamentos de Internet de las Cosas, en los protocolos que comunican estos distintos aparatitos que vamos a ir viendo en los ejemplos, y conoce la misma naturaleza de estos dispositivos. ¿Por qué lo menciono? Porque es súper importante esto para conocer cuáles son las posibles aplicaciones de este tipo de tecnología. O sea, sin ir más lejos, por ejemplo, los computadores eran dispositivos para calcular la trayectoria de proyectiles, y unos años más adelante aquí estamos hablando, haciendo charlas en línea. Así que con esto presento a Diego para que nos pueda contar un poco de qué se trata Internet de las Cosas y cómo se aplica en los distintos contextos industriales. Adelante, Diego. Bien, muchas gracias. Muchas gracias por la presentación, Jonathan. Eh, bien, ¿se escucha bien? ¿No se corta? ¿Sí? Ok, fantástico. Bien. Bueno, como comentaba Jonathan, mi trayectoria, digamos, mi historia parte de hace mucho tiempo. Mi primer desarrollo que hice para Internet de las Cosas fue hace 23 años, si hay cálculo recién, más o menos, donde nada de lo que conocemos hoy, digamos así, existía, todo lo hacía pulso, todo estaba por desarrollarse. El avance ha sido, digamos, exponencialmente creciente en términos de la cantidad de alternativas que se fueron presentando, de tecnologías que se fueron creando, que fueron adaptándose a las necesidades. Y esa evolución partió de un conjunto de ideas solamente, de propuestas en general, y a, a la complejidad, parte de una idea de una pequeña y donde se fueron proponiendo distintos casos de uso, donde fueron buscando las mejores alternativas y proponiendo aquellas que, que se ajustaban más a que fueron yéndose a lo más cercano a al mundo que nosotros conocemos hoy. Era algo que de alta duración, digamos así, que tuviera una tarea específica para hacer. ¿Sí? Una medición, una visualización, no era algo común, realmente así. Era algo que uno imaginaba que podía existir alguna vez, y cómo fueron llegando a producirse estos elementos, llevó justamente un tiempo importante. De un lado costado el hardware que permitiera hacer esto, consumos que permitieran la transmisión, que permitiera conectarse a los dispositivos de red, las aplicaciones, los desarrollos, los recursos que uno tiene disponibles. Un ámbito de la investigación a lo que hoy se ha convertido en algo masivo, y eso es lo que vamos a ver hoy y por qué está parte de los negocios digitales del día. ¿Sí? Entonces la charla va a ser Internet de las Cosas en la industria y los servicios. Entonces, comentando que estos son dispositivos conectados, ¿sí? Que sensan, o sea, capturan valores, en una función específica tienen generalmente. Un celular, por ejemplo, aunque uno dice está sensando, está haciendo una gran cantidad de cosas. De hecho, nuestro celular al día de hoy reemplaza a un GPS, digamos, si no un GPS. Nosotros le decimos
familiarmente un GPS, pero es un dispositivo de servicio de mapas con localización, llamado vulgarmente GPS, a una cámara de fotos, ¿sí? Al teléfono original también. Diego, Se te va a hacer llamadas. ¿Se corta? sí, se corta. Cada 10 segundos Ah, más o bueno, menos tiene un corte más o menos grande. bueno, ya cambio Indica de... que puede ser señal. Un segundo, por favor. Sí. ¿Ahí me escuchan? Ahí sí. Bien, fantástico. Disculpe, estaba conectado a otro punto de acceso. Bien, ya voy a poner de vuelta aquí. Eh, decía, bueno, entonces les decía, los dispositivos estos, disculpen la falta del problema de conexión, ¿no es cierto? Un clásico. Son dispositivos conectados que sensan o capturan, les decía, valores, y les decía que tiene una función específica, el que, si no tenemos claro, ¿no es cierto? La idea de que un celular hoy reemplaza un conjunto enorme de dispositivos, eso es consecuencia directa de de que uno tiene múltiples funciones en un dispositivo como el celular. En este caso tenemos dispositivos con una única función, ¿sí? O un par de funciones muy específicas. Por lo tanto, uno tiene las capacidades de ese dispositivo reducidas. Tenemos un elemento reducido que que refiere a un poder de computación limitado, ¿sí? Generalmente que está asociado a ese poder de computación limitado a un consumo más bajo y a una cantidad de operaciones que deben realizarse también bastante limitadas. Además, decimos que tienen dos funciones características, tanto censar, ¿cierto? Puede censar varios valores, pero sobre todo censar y actuar, ¿sí? Y por otro lado, tienen unas tareas específicas que realizar, ¿cierto? Comentaba yo, ¿cierto? Censar estos valores específicos que estamos tomando en cuenta, ¿cierto? O actuar en este tipo de acciones, encender, apagar, mover a un elemento, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, ese tipo de elementos, ¿cierto? Son las cosas que están conectadas, ¿sí? Esa es la idea principal. ¿Por qué no consideramos a un computador, a un celular, a otros dispositivos? Por eso tienen otras funciones que van más allá y que generan mucho más complejidad y que no podemos controlar en general. ¿Sí? Entonces, la idea aquí es que podemos controlar bajo un mismo techo, digamos así, las funciones de un mismo dispositivo y que nosotros tengamos todo el control sobre ello. En un celular podemos tener una aplicación en un celular, pero el resto del celular no lo controlamos nosotros. Entonces, también tener el control en el diseño del dispositivo, en lo que podemos modificarle luego, también es importante en términos de pensar el negocio a futuro. Es decir, bueno, yo soy el propietario o yo vendía este dispositivo y después le puedo modificar elementos o modificar características o funcionalidad, ¿sí? Y generalmente son parte de un sistema de mayor envergadura. Está en un contexto todo esto. No está solo el dispositivo, sino que está midiendo elementos, ¿sí? Midiendo temperatura, midiendo presiones, midiendo la humedad, midiendo el desplazamiento, midiendo una deformación, midiendo una vibración, algo está midiendo específicamente dentro de un contexto, dentro de una aplicación, digamos nosotros, que está midiendo la vibración en una tubería, está midiendo la aceleración en un dispositivo de móvil, digamos así, que estamos tratando de averiguar hacia dónde va o si está golpeando muy fuerte contra algún otro elemento mecánico, o si en alguna situación, ¿cierto?, la temperatura se dispara por encima de un valor umbral y el proceso químico que estaba controlando, el proceso mecánico que estaba controlando, empieza a irse, digamos así, de los valores normales, por ejemplo. Entonces, uno piensa decir, bueno, efectivamente, funciones que realiza, ¿sí? Y una tarea específica, ¿cierto?, concreta que está realizando dentro de algo, dentro de un contexto mucho mayor. Veamos cómo crece esto, ¿sí? Como siempre, eh, digamos, cualquier expectativa que uno tiene de crecimiento de esto, muchos fabricantes van a decir, esto va a crecer con una velocidad determinada, ¿sí? Y vamos a tener este crecimiento, si uno ve estos mismos gráficos de los últimos años, sí, bueno, a esta altura deberíamos tener muchos más elementos y no los tenemos. Evidentemente, posiblemente haya sido un crecimiento más modesto en los últimos 4 o 5 años, pero evidentemente hoy estamos viendo que está despegando y más rápido todavía la cantidad de elementos que pueden llegar a conectarse entre sí. Evidentemente, ¿no es cierto?, toda predicción tiene su nivel de error,
pero en este caso, si uno ve cómo va creciendo por cada una de las verticales más grandes, digamos, de las áreas de implementación más grandes, esto es significativo, ¿sí? IoT Analytics, esto es de marzo del 2022, ¿sí? Y si se fijan después voy a dejar los slides si quieren, pero abajo está definiendo como un dispositivo de IoT como objetos físicos con capacidad de conectarse a Internet, ¿sí? Entonces, si uno se fija, el hardware de IoT tiene un 35% de participación, en los servicios un 36% de participación, y el software un 26% de participación, y la seguridad un 4% de participación. En total hacen dispositivos. Entonces la pregunta es, el mercado en sí, no solamente está pensado para los dispositivos en sí, sino para los servicios que se acoplan a estos. ¿Sí? Entonces yo podría tener un negocio que fuera solamente brindarle seguridad a dispositivos de Internet de las cosas. ¿Sí? O yo desarrollar hardware solamente para esto. Entonces el crecimiento de cada uno de estos segmentos también juega mucho en decir, bueno, esto está creciendo, tenemos una oportunidad de negocio y en algún lado, digamos así, vamos a poder participar de este mercado. ¿Sí? Entonces, solamente para tener idea de cómo va avanzando. Por otro lado, yo quiero hoy centrarme en dos elementos. La primera es la computación ambiental, ¿sí? Que es una de las grandes apuestas que están haciendo empresas tecnológicas al día de hoy. Y el otro es en algunas tendencias del control industrial, sobre todo, y hacia dónde está yendo la industria en términos de manufactura en particular, o en términos de minería o de servicios específicos, ¿no es cierto?, de extracción de petróleo, por ejemplo, refinerías o procesos químicos, por ejemplo. En todo caso. Entonces, son los dos elementos, ¿no? Un enfoque de computación ambiental que vamos a ver ahora, y después, un poquito más tarde, vamos a ver las ideas que están gobernando, o cuáles son las tendencias que están acercándonos a la evolución de las distintas industrias, sí, que están asociadas a la manufactura en particular, o a procesos industriales. En todo caso, para ver el tema de la computación ambiental, uno puede decir que, bueno, hoy existen los dispositivos de alta gama, que le llaman todavía, realmente así, porque uno sabe que el mismo refrigerador puede estar sin conexión a Internet, como puede tener el de top of the line, digamos así, el mejor de todos, puede tener una conexión a Internet donde no podría interactuar con ese dispositivo, ¿no? Uno dice, bueno, yo puedo saber, hay refrigeradores que uno puede ver la parte interior, otros que pueden averiguar qué hay guardado dentro, y otros hacen listas de los elementos que están ahí, y hacen estadísticas de qué hubo y qué no hubo adentro del refrigerador también, siempre que fue identificable. Entonces, uno puede pensar que el refrigerador puede estar conectado y tiene la capacidad de estar conectado si uno quiere darle mayor interactividad y mayor participación, o simplificar alguna tarea que uno tiene asociada. A su vez, estos refrigeradores pueden estar conectados a otros dispositivos que levantan esa información, y yo estoy haciendo las compras y digo, bueno, ¿qué me falta en el refri? No sé qué me falta. Bueno, voy a conectarme y averiguar qué elementos están guardados ahí, si pongo una cámara, etcétera, etcétera. Suena sofisticado, pero hay refrigeradores que lo hacen. Entonces digo, no es ciencia ficción esto. Termostatos también vamos a ver un ejemplo más adelante, ¿sí? La iluminación en general es un clásico de variación de la iluminación, de distintos colores para dar ambiente, etcétera, etcétera. Eso lo hemos visto, pero además para hacer otro tipo de trabajos, otro tipo de desarrollos, también es importante tener control sobre la iluminación. Por ejemplo, estaba viendo que hay una municipalidad, algo simpático, pero una municipalidad, para conmemorar el fallecimiento de la reina, dibujó en su edificio con las oficinas nomás iluminadas con distintos colores, la bandera inglesa. Entonces, Inglaterra, realmente. Entonces, es significativo, digamos, hasta para ese tipo de aplicaciones, ¿sí? Que uno pueda controlar cada uno de los elementos de iluminación que uno tenga disponible, ¿cierto? Para muchas aplicaciones, entre esas está justamente no solamente disminuir el consumo, darle ambiente, ¿cierto?, sino también usarlo de manera decorativa, quién sabe. Hay botellas conectadas también, ¿cierto? Hay sofisticado también en ese sentido, pero hay gente que ha hecho varios desarrollos. De hecho, hay varios modelos de botellas, por ejemplo, que pueden llevar un registro de cuánto se ha tomado, cuánto ha recargado, cuánta temperatura interna,
cuánto ha mezclado un elemento con otro, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Hay cerraduras electrónicas, un clásico también, ¿sí? Se usan mucho también para los departamentos de Airbnb, por ejemplo, ¿sí? Donde uno tiene que entregar la llave a alguien, si no uno reprograma el código y remotamente y funciona, ¿sí? Y también hay otras aplicaciones, por ejemplo las cerraduras, ¿cierto? Para saber quién entró en qué momento también, lleva registro, justamente en función de quién llevaba la llave. Una persona puede abrir y dejar pasar a otras personas, pero sobre todo quién permitió entrar también es importante. Cosas así, ¿no es cierto? Siempre no pensar siempre en la aplicación, en el uso final que uno tiene dando vuelta. Los medidores de consumo también, ¿no es cierto? Eso es ya un tema mucho más amplio en términos de cobertura, ¿sí? Pero que nos permiten también a nosotros saber, en función de nuestro comportamiento, cuánto hemos consumido de un servicio determinado, ¿sí? O sea, el gas, de la energía eléctrica, ¿sí? O del agua, por ejemplo, y decir, bueno, ¿qué acciones podríamos tomar para pagar menos por el mismo consumo, si hay una tarifa horaria, o también buscar la manera de reducir el consumo en función de aquellos dispositivos que tenemos en la casa que están consumiendo de más. Entonces, uno puede tener medidores de consumo otra vez individuales, puede tener otros que integran el consumo completo de la casa y saber los horarios, etcétera, etcétera. Hay una gran variedad de dispositivos que lo que genera todo esto es una idea de computación ambiental. ¿Por qué? Porque es el contexto, ¿sí? Es lo que nos rodea, es lo que nos permite saber más, pero también saber mejor, digamos así, sobre la interacción de los dispositivos. ¿Sí? Veamos algunos ejemplos de cómo han pensado las distintas corporaciones, digamos así, grandes empresas, grandes tecnológicas, sobre qué pueden hacer, cómo pueden hacer negocio con esto. ¿Sí? Un caso reciente que uno ha visto de hecho fue hace poco, fue unos días nomás, es la aparición de una gran adquisición, ¿sí? Que hizo una empresa, ustedes saben quién, eh, de las aspiradoras. ¿Por qué alguien puede querer comprar una fábrica o un sistema de dispositivos dedicados? Evidentemente es una cosa esto, digamos así, una aspiradora, ¿sí? Como las aspiradoras robots que tenemos o que hemos comprado a veces en la pandemia o que uno ya las conoció, a la fuerza las conoció o no. ¿Sí? ¿Y por qué alguien podría comprar una de estas? Resulta ser que la información que tienen estas aspiradoras de por sí, hay varias marcas, ¿cierto? Rumba es una de ellas, ¿sí? La información que tienen es muy importante, ¿cierto? Para la aspiradora misma, para saber qué zonas ha limpiado y cuáles no. Por ejemplo, si ustedes se fijan aquí a la izquierda, tienen las distintas, en la aplicación tiene distintas capturas de pantalla, ¿sí? Y van marcando las zonas que ha limpiado en distintas habitaciones. Por lo tanto, fíjense, tiene el mapa de la casa, ¿cierto? Y la distribución de los elementos que tiene la casa. ¿Sí? Tomen nota cuenta de eso. Y después, en los tiempos que lo ha limpiado, etcétera, etcétera, otras estadísticas también interesantes sobre que cada cuánto lo limpia uno, cada cuánto se ensucia, vaya a saber qué puede ser útil, realmente ahí. Hay varios modos de funcionamiento, uno podría hablar horas de esto, pero lo que es interesante, fíjense, es que uno tiene información sobre qué sucede. Entonces vino el 15 de agosto de 2022, menos de un mes, ¿sí? Hace casi un mes realmente, Amazon lo compró, ¿sí? Entonces, la primera principal preocupación, ¿cierto? Es que 40 millones de personas, que son las que tienen esta aspiradora, ¿sí? Tienen información guardada y tienen esta información que es muy relevante, ¿cierto? Que va a ser compartida con el nuevo dueño, que es Amazon, ¿cierto? Entonces, la principal consecuencia es decir, bueno, ¿qué le importa a Amazon de todo esto? ¿Por qué compró Roomba? Les interesan las aspiradoras, podría haber comprado cualquier otra empresa de aspiradoras. Ellos saben, digamos así, siendo Amazon, saben muchas cosas de los consumidores. Saben qué les gusta comprar, cuándo lo compran, a qué precio lo compran, ¿sí? Se dieron cuenta que las aspiradoras Roomba, perdón, las compra un cierto segmento de usuarios que posiblemente a ellos les interesa conocer más. Entonces, llegaron a entrar a sus casas con esa información. ¿Sí? Uno dice, bueno, pues es privacidad de la información. Efectivamente, ¿sí? Pero
los planos de las casas están, saben la superficie de las casas, saben, cada cuánto limpian da un poco lo mismo, pero saben la distribución, ¿cierto? Cuántos dormitorios tiene, cuánta gente puede vivir adentro, ¿sí? Saben un conjunto de elementos que por la información misma y por un mercado, ¿cierto? Lo hacen. Entonces, no difundieron mucho el valor por el cual lo compraron, pero realmente no es poco por el cual Amazon paga por la información misma, ¿sí? Entonces, hay que considerar entonces que esto es un signo del valor intrínseco que tiene la información de un dispositivo, ¿cierto? De Internet de las Cosas, que ha capturado de cada uno de las casas de estas personas, ¿sí? Entonces, hay que pensar la idea de que el valor de los dispositivos de Internet de las Cosas muchas veces va por la información que han capturado o por la información que pueden capturar, por el potencial que pueden capturar y por la cantidad que hay distribuidas ahí. Una forma de valorizar las empresas, digamos, clásica, digamos, es por la cantidad de usuarios que tiene y por la cantidad de relaciones que pueden establecerse entre los usuarios mismos. Esa es una manera de valorizar una empresa. En este caso, uno valoriza la información que pueden brindarnos sobre los clientes y lo que y el potencial capacidad de venta de elementos en función de esa información, ¿sí? Eso es básicamente el negocio que está atrás de todo esto, ¿sí? Entonces, es para considerar cuál es uno de los elementos, ¿cierto? Para decir esto es lo que vale el dispositivo, no solamente de por sí, por el servicio que presta, sino por la información que tiene. Nest tiene una historia más larga, tiene una empresa que ha partido en 2012, si no me equivoco, por ahí cerca, poco antes todavía. Hacía termostatos, ¿sí? Algo muy sencillo, ¿sí? Pero termostatos que eran, primero, ustedes lo ven, no ha cambiado mucho en el tiempo, son elegantes, ¿sí? Son estilosos, uno podría decir, pero además es interesante que estos termostatos, van capturando la información. No solamente uno puede, como hace cualquier termostato, definirle cuál es la temperatura que uno puede poner en la pared cuando uno tiene un aire acondicionado, sino que además estos lo que tienen de características que van capturando la información y aprendiendo del usuario y mostrándole la información en el tiempo de manera mucho más amigable. Esa diferencia de cómo brindar la información a la gente, ¿sí? De cómo hacer útil la información es muy relevante. ¿Sí? Yo creo que ahí también está una de las claves de un buen producto que se diferencia el valor agregado de otros productos que son termostatos como cualquier otro termostato que uno pueda tener de un aire acondicionado, ¿sí? Entonces, eso hace la diferencia. Y con eso uno puede llegar a encontrar otros dispositivos y el momento que está, y saber cuándo hizo economía o no. Por ejemplo, la hojita verde que está aquí abajo indica que hizo economía de energía esos días, o cuánto tiempo estuvo calefaccionando y cuánto tiempo enfriando, por ejemplo, en cada uno de estos días, ¿sí? Entonces, eso es la aplicación, por un lado, pero lo que está pegado en la pared es el termostato, ¿sí? Entonces, es el valor que tiene atrás la información otra vez de cuándo está la persona, cuándo no está la persona en la casa. ¿Sí? Por ejemplo, que eso lo puede saber deducir uno a partir de esto, ¿sí? Y además, esto deja una huella, entre comillas, de cuál es el comportamiento de la gente, y además servir de un elemento central de control de dispositivos que están dentro de la casa también. Entonces, bueno, la gente que manejaban esto no eran gente que no tenía experiencia, llevaban años, ¿cierto?, trabajando en otra empresa, en este caso trabajaban en Apple, y habían desarrollado el iPod en su momento, los primeros iPods. Sí, o sea que no era que era gente improvisada, nada, pero pagaron algo así como 3.200 millones de dólares en ese momento, 2014, que no es poca plata, ¿sí? Y vendían poco realmente, vendían 100.000 de estos nomás en ese momento, ¿cierto? Mira, Rumba vendió 40 millones de aspiradoras, esta gente vendió 100.000 y lo vendió a 3.200 millones de dólares. Una idea del valor intrínseco que tiene esa posibilidad, ¿no? Mira que hay que estar en el lugar correcto en su momento, pero fíjense que en esta noticia que está acá, cuando Google compró NetLab, decía, tenía termostatos y detectores de humo. Cualquiera puede haber desarrollado un termostato y un detector de humo. Eso existían, sigue existiendo y uno puede comprarlos en el comercio. ¿Qué diferencia hace y por qué lo quiso comprar Google? Estaba en la capacidad
por un lado, de llegar, el mercado que estaba cubriendo y además, ¿cierto? La amigable de presentar la información y la capacidad de recolectar información, ¿no? Eso son los valores agregados que hay que tomar en cuenta, ¿sí? Otro caso menos reciente también, ¿sí? Es Ring. Ring tiene una historia más interesante todavía, y ese es un video portero, ¿sí? Otra vez, los videos porteros también los compra uno en los retail, no tiene no tiene nada de raro, digamos así es. ¿Qué tiene importante? Esto, bueno, fue también la creación de aproximadamente 2012, de esa época, ¿sí? Y tiene una historia especial. El dueño de esta empresa, ¿sí? Lo que se llamaba Ring, tiene un nombre un poco más, no me acuerdo el nombre ahora, pero tiene no era tan fancy el nombre. Em, lo que pensó, cuando había pensado un montón de ideas, tenía un montón de ideas generalmente que no tuvieron mucho éxito, ¿sí? Algunas empresas había tenido antes para hacer algunas cosas, y dijo, bueno, pues yo tengo que ponerme a pensar en algún lado donde me pueda concentrar. Entonces se fue al garage de la casa, pero el garage de la casa tenía un problema, no podía escuchar el timbre. Entonces, la necesidad misma de conseguirse un timbre, entonces lo que hizo fue un portero Wi-Fi en ese momento. Y ese es su producto. Y eso fue lo que vendió, ¿sí? Por casi $1.000 millones, ¿sí? En 2018. Dice, bueno, pero ¿por qué un video? ¿Por qué no otra cosa? Por la flexibilidad, por la elegancia de última, pero por la flexibilidad que permitía desde el celular ver qué estaba pasando en la cámara, no importa si estaba tocando en el timbre o no. Y eso es muy curioso. Los porteros generalmente uno puede ver, puede prenderlo cuando uno quiere realmente, pero no tiene flexibilidad para que uno use el celular para ello. Tiene que poner una cámara de seguridad realmente. Y acá esto está pensado para que le avise cuando algo se mueve solo, ¿sí? Avise, informe o mande un aviso al celular que se está moviendo algo en la puerta de la casa o ha detectado a alguien en la puerta de la casa, a pesar de que no ha tocado el timbre. Entonces puede ser alguien que quiere entrar a robar también, ¿cierto? Y cosas del estilo. Entonces, este dueño de la empresa fue a un programa de televisión que se llama los Shark Tank, no sé si lo conocen, ¿cierto? Que donde hay distintos personas que desarrollan dispositivos, ¿sí? O tienen propuestas de diseño y las presentan a un conjunto de inversores y le dijeron que no. Eso no tiene futuro, le dijeron más o menos así. Excepto uno que le quiso poner muy poca plata en la idea de él. Entonces no se sintió mal y avanzó, ¿cierto? Y un día lo vendió por $1.000 millones, ¿cierto? Unos 6 años después. ¿Sí? Entonces, otra vez, ¿qué tenía el valor? Que después Amazon empezó a darle servicio a las comisarías, donde podían vigilar las calles enteras con las cámaras de Ring solamente, por ejemplo. Fue muy discutido la seguridad, pero funcionó. Funcionan las cosas, ¿cierto? Muchas veces es la información, el conocimiento de qué está pasando ahí. Puedo verificar que los envíos de Amazon no se los robaba nadie, por ejemplo. Cosas de estilo. Entonces, ese tipo de cosas, y lo que siempre dijo Jeff Bezos sobre esto, es que ellos compraron una posición en el mercado más que un producto. Y ese lo hacen por eso. Entonces hay que pensar en que a veces haber ganado mercado es lo valioso y el producto mismo es la excusa nomás para ser valioso. Bien. Entonces dijimos que la computación ambiental, si uno puede resumir a todo esto que estamos viendo, son dispositivos inteligentes que describen un contexto, justamente dispositivos inteligentes con datos y decisiones en donde participa la inteligencia artificial en muchas de estas decisiones de la vida cotidiana, pero que no participa el ser humano, ¿sí? Entonces, la computación ambiental tiene que ver con la información del contexto que estamos viendo nosotros. Ese es uno de los aspectos de la charla de hoy. El segundo aspecto, quiero contarles, es monitoreo remoto, ¿sí? Lo que está a la izquierda aquí, en la foto de la izquierda, es el monitoreo remoto más clásico de todos, ¿cierto? El Apolo 11. ¿Sí? Esa era la sala de control de Apolo 11. Gran cantidad de personas, cada uno con una tarea especial para verificar una parte del comportamiento de que tenía que llegar a la Luna sí o sí.
de cada una de las funciones que tenía y cada uno de los avances o los cambios que se generaban a medida que iba llegando, ¿no? Y la trayectoria, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, esa era la sala de control, o sea, digamos, para ver un punto de vista histórico de eso. Hoy por hoy uno ve las salas de control que son grandes pantallas donde uno tiene un mímico del proceso industrial que uno quiere revisar y va viendo el avance o el proceso en cada una de las etapas. Lo que está a la derecha, si se dedican a la minería lo van a saber, es una gran chancadora industrial, ¿sí? Y también eso es relevante, ¿no? Uno tiene un proceso o sea, muy importante donde se está en juego mucha energía y no tiene que parar esto, ¿sí? Y dejarlo en un momento sin funcionar implica millones de dólares perdidos, ¿sí? Por minutos, digamos así, que esto deja de moler el mineral. Entonces, la medición de las vibraciones, las corrientes que están funcionando, que están en juego en cada momento, ¿sí? Los sistemas de refrigeración que tienen, la medición de la velocidad de giro justamente en cada momento. Cada uno de los elementos son monitorear esto para evitar, ¿cierto? Frenarlo, para evitar que frene el proceso, o si uno detecta que va a fallar algo que puede tener una consecuencia grande a futuro, ¿cierto? Así una rotura muy grande, poder frenarlo a tiempo y que no esté todo el sistema sin funcionar una semana, por ejemplo, ¿no? Otro elemento importante en la industria hoy es el mantenimiento predictivo, ¿sí? Entonces, se fijan aquí, son también en minería, porque tomé este ejemplo hoy, las grandes cintas transportadoras, correas transportadoras, en que uno tiene rodillos a los costados, ¿sí? Entonces, los rodillos tienen un gran desgaste, ¿sí? Entonces, y si empiezan a romper los rodillos, uno puede decir, bueno, voy a parar toda la cinta, voy a cambiar todos los rodillos de una, pero puede ser que rodillos todavía tengan más duración o tengan otro tipo de desgaste porque hubo una curva o lo que sea. Entonces uno puede hacer estadística, puede cambiarlos algunos, otros no, para reducir el costo, etcétera, etcétera. Entonces, si ustedes se fijan en uno puede entonces hacer mantenimiento predictivo para saber en qué momento hacer un cambio de una pieza sin hacer un mantenimiento frenando todo el sistema, ¿no es cierto? Y evitando una rotura en su momento, ¿no? Entonces, si se fijan aquí, uno tiene, por ejemplo, para un proceso, dice, bueno, un motor nuevo, para decir algo, ¿sí? Está bajo garantía los primeros años, el segundo año, ¿cierto? Tiene un mantenimiento definido, después tiene una posible falla, digamos así, en cierta cantidad de años, y uno dice, bueno, la primera falla puede suceder al tercer o cuarto año de funcionamiento. Pero luego uno dice, bueno, uno podría utilizar dentro de los meses siguientes, para ver cuándo va a suceder esta falla, un sistema de medición para analizar el daño que puede generarse y que si se fuera agravando en el sistema, vibraciones o con micrófono va a tomar el ruido del motor, ¿sí? Y si uno puede, después de eso, empieza a hacer fricción, entonces la temperatura puede incrementarse y la falla puede suceder en este lugar. Entonces la idea es detectar las fallas previamente y poner el conjunto de sensado para que el tiempo de vida del motor tenga los mantenimientos que corresponde ya con las piezas en su momento y no tener que hacer recambios enormes de esta estructura, ¿sí? La pregunta es también si hace falta, para todos estos elementos, ¿hace falta siempre Internet? No. Entonces, eso viene más a la conectividad, viene a decir que nosotros tenemos la posibilidad de que las industrias hoy podemos tener una nube privada y una nube pública. Los primeros servicios que mostré hoy se asocian a la nube pública, ¿no? Recursos virtuales compartidos, usuarios pueden ser distintos, donde tenemos un modelo de negocio que nos habilita la Internet. Mientras que en la nube privada uno puede guardar aquellos sistemas donde hay necesidad de tener continuidad operativa, ¿sí? Donde no podamos depender 100% de la existencia de la Internet externa, sino que tengamos que internalizar estos procesos. Entonces, puede tener dos nubes distintas para controlar estos elementos y uno puede flexibilizar el negocio de tal manera que de ajustarse a estas características, ¿no? Y para terminar, hay otro ítem que es muy relevante, ¿cierto? En todos estos elementos que vimos antes. En la primera que hablamos sobre la computación ambiental, por ejemplo, y la segunda que era el monitoreo remoto y
y el monitoreo preventivo realmente de los procesos. Y es que tenemos que pensar en la interoperabilidad siempre, ¿sí? Para tener sistemas que son compatibles entre sí, es muy importante eso, esa es la exigencia de que permita tener sistemas compatibles entre sí, cuando uno instala un nuevo sistema que permita ser compatible con dispositivos nuevos que yo pueda incorporar, para integrar soluciones, para hacer redundancia de proveedores también, que es muy relevante eso, ¿sí? Porque yo no puedo confiar en un solo proveedor, tengo que confiar en tres y poder conectar y desconectar elementos de manera directa, ¿cierto? Sin necesidad de tener que pegarme siempre al mismo proveedor. Ver la evolución justamente de estos elementos, ¿sí? Para que cuando con el tiempo, imagínense que es muy clásico, ¿no? Hay grandes tecnológicas que abandonan productos y pequeñas empresas que desaparecen, ¿sí? Y entonces yo no puedo confiarle todo a esa pequeña empresa o a una gran empresa que por tener pocos clientes va a abandonar el producto. Entonces las dos cosas son relevantes. Es decir, que nos permita tener un tiempo de vida conocido y con expectativa de decir, bueno, de acá a 10 años yo estoy obligado a cambiarlo. Pero yo sabía eso previamente. Puedo planificarme yo en la industria, puedo planificarme en un proceso industrial, puedo darle el servicio a alguien y darle esa condición. Entonces, uno puede verlo desde quien es cliente, desde quien integra soluciones, como desde quien provee. ¿Sí? Entonces, esos dos elementos son importantes. Ser compatible no es malo, ¿sí? Ser compatible es bueno porque quien va a comprar necesita eso, ¿cierto? Lo pone como necesidad también. Y finalmente, por algo que es muy importante, muy relevante el día de hoy, como dijimos al principio, los datos. ¿Sí? Sin los datos esto no funciona. Y generando datos incompatibles con los demás, que no tengan estructura, que no tengan forma de procesarse después, no tiene sentido. ¿Sí? Los datos son el core de los negocios digitales al día de hoy y eso es muy relevante porque más allá de los dispositivos mismos que uno tenga, que tiene que capturarlos y tener trazabilidad de ellos, la información que uno captura es lo que juega. Hay más de esto, hay mucho más, ¿sí? Pero no voy a hablar más hoy, ¿sí? Solamente preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Ujú. Sí, al parecer dejaste bien claro que el tema aquí son los datos. Ya, sí, hay algunos comentarios en el chat que también se refieren a lo mismo. Que Sí, Amazon en realidad lo que compró no era la aspiradora, sino que eran los datos de la aspiradora. sí. Le interesaba saber probablemente cómo están, de qué tamaño son nuestras casas, ponte tus cosas por el estilo, ya que la misma aspiradora la recorre y la conoce. Ujú. Eh, Mientras llegan algunas preguntas Sí, perdón, de los asistentes, te tengo cuatro preguntas de un punto que me gustaría tratar de reafirmar, a ver si me ayudas con dale. esto. Sí. Uno, evidentemente que en Chile cuesta, digamos, la fabricación de este tipo de aparatos. Ujú. No es algo que normalmente estemos acostumbrados, no andamos fabricando cámaras ni nada por el estilo. ¿Qué se puede hacer para alguien que trata de montar un negocio de datos, pero no cuenta con estos dispositivos con la fábrica para hacerlos? Mira, es muy específico del tipo de dispositivos que uno tiene, pero hay una gran variedad de proveedores hoy en los cuales uno puede adaptar soluciones, ¿sí? Si uno piensa en control industrial, ya de por sí hay una tradición de sistemas de control industrial que uno puede extraer información, ¿sí? Dentro de cierta adaptación en el camino. Pero también hay ¿cómo podría decirlo? Hay soluciones ya que uno puede integrar de manera transparente y que nos permiten hoy directamente extraer la información sin tener que empezar a, a reprogramar y reconstruir todo. ¿Sí? Ya hay sistemas que ya están pensados para esto, para propuestas más o menos estándar, digamos así, para medir temperatura, para medir presión, para medir vibraciones, para localización, por ejemplo, solamente para darte un ejemplo de logística. eh, Hoy existen dispositivos que se conectan directamente a un puerto que tienen los vehículos y que tienen el GPS incluido y se alimentan de ese mismo puerto. ¿Sí? Entonces, si uno tiene, ahí se llama, todos los vehículos livianos, generalmente hasta las pequeñas camionetas, tienen un mismo puerto de comunicación que se utiliza para hacer diagnóstico
de los vehículos. Entonces ahí uno puede agregarle más elementos y ponerle un seguimiento de cómo maneja el conductor y cosas así. Entonces existen sistemas ya que uno los compra como un servicio, ¿sí? Y funcionan. ¿Sí? Normalmente lo vemos en los aparatitos que uno compra en China, digamos, que hay incluso estos Sí, aparatos sin marca, llegar y poner la claro, marca. a ese punto, pero sin Sí, llegar a China realmente. sí. Existen ya servicios armados para que uno Al monte su servicio, negocio encima. Eso sí, es lo que... efectivamente, que uno contrata servicio y llegan los aparatos para poder recolectar los datos, Ujú. prácticamente. Sí, sí. Sí. Em, ¿Qué nos puedes decir sobre qué ocurre si es que alguno de estos proveedores llega a fallar? ¿En qué nos tenemos que basar para tratar de poder cambiar de proveedor a futuro? Esto lo menciono porque abarca prácticamente todos los rubros donde están estos aparatos de Internet de las cosas. O sea, desde el medio de eléctrico, Ujú. que la misma distribuidora eléctrica ocupan varios proveedores, hasta, digamos, el termómetro de la casa. Si uno Claro. quiere enchufar algo, algo tiene que haber en común entre ellos. Sí, sí, el punto importante aquí es la interoperabilidad, primero. Hay distintos niveles, evidentemente, ¿sí? Entonces uno primero tiene que poder medir lo mismo, es fundamental, digamos, con la misma calidad, ¿sí? O con la misma precisión, digamos así, que pueda reemplazar al otro. Segundo, poder conectarse al mismo sistema que uno tiene armado. Vamos a decir el ejemplo de la casa. Si uno tiene una central de control de Alexa, gestionada por Alexa, ¿cierto? O algo tiene, o tiene otro proveedor, ¿cierto? Si tiene una central de control, ¿no es cierto? Donde uno tiene a Siri que le puede escuchar, ¿cierto? Si ya venga de Google, venga de Apple o venga de Amazon, ¿no es cierto? De quien sea, que sea compatible con ellos, ya de por sí es un avance, ¿cierto? Si uno viene desde el punto de vista de aplicación, y eso te asegura también que la comunicación también es posible, ¿sí? Pero en tema de interoperabilidad es que permita hablar con cada uno de estos distintos proveedores de redes, de infraestructura, de control. Por Claro, ejemplo, uno y puede, ese hablar finalmente es compartir ciertos estándares entre ellos. exactamente, lo importante son tal vez detrás son los estándares de la industria que permitan eso. ¿Sí? Sí, Entonces existen estándares para cada uno de los niveles y esos estándares tienen que estar y ser comunes y tienen que respetarse, evidentemente. ¿No? sí. Sí, no te lo menciono porque de repente uno, no sé, pues trata de comprar algún dispositivo que viene con un cierto estándar y el estándar desaparece. Y eso es Claro. porque básicamente no era estándar. Sí, sí, o sea, si hay muchos estándares, no hay ningún estándar, eso dicen por ahí. Exactamente. Este, Generalmente hay pocos estándares y los estándares que uno trata de seguir son aquellos que no están controlados por una empresa solamente, ¿sí? Ujú. Y no están controlados a veces por un grupo de empresas que pueden desarmarse e irse por su casa si quieren, digamos. Así hay ciertas alianzas que se arman que no son del todo estables en el tiempo y son solamente de manera oportunista y nada más por requerimiento circunstancial de la Claro. época, ¿no? Ahí Entonces, Franco nos está hay que... ayudando. Conceptualmente dice que se tratan de distintos dispositivos, de que los distintos dispositivos conversen y hablen el mismo idioma. Básicamente. Exactamente. Exactamente. Y la última pregunta. Evidentemente uno trata de armar un modelo de negocio basado finalmente en los datos, Ujú. ¿cierto? Sí. Y los datos son lo que manda y uno trata de ir a buscar los distintos tipos de Mm. dispositivos, configuraciones de dispositivos o servicios para tratar de armar, digamos, los datos que uno necesita para el modelo de negocio. Ujú. ¿Estamos bien? Ese era más o Sí. menos. Sí. En base a eso, ¿tú dirías que conviene más tratar de ir por un servicio prearmado o por tratar de armar el servicio y ser tu propio cliente, que también se ve harto? O sea, yo armo mi servicio para proveer mi propio modelo de negocio o subcontrato a un servicio que ya existe y armo mi modelo de negocio. Te lo pregunto por los tiempos, ¿ya? Porque hay que tener Sí. claro que en esta tecnología a veces uno cree que las cosas son instantáneas No, y a para veces lo nada. son, a veces, muy pocas veces lo Sí. son, pero la A veces mayoría de las conseguir veces no cosas, lo pero son. sí. ¿Qué tan difícil tú crees que es montar su propio servicio para ser tu propio cliente versus ir y contratar un servicio y traer, digamos, el paquetito armado? Depende ahí bueno, hay varios factores. El primero es la disponibilidad, evidentemente, ¿no es cierto? Que exista alguien que pueda proveer esto, ¿no? O que haya convertido esto en negocio y que tenga cierta llegada en el mercado,
¿sí? En términos de decir, bueno, un early adopter, digamos, hacia alguien que toma las cosas por temprano, mire qué lindo esto, y puede llegar a desaparecer el producto, fallar, lo que sea, es un riesgo que uno quiere tomar. Si uno lo quiere decir, bueno, busca elementos que ya están funcionando, que tienen pruebas de que ha estado, ha sido probado durante un tiempo en el mercado. Entonces, lo primero que uno busca es que haya sido probado, sí, que haya sido verificado que funciona en terreno y que tenga cierta cantidad de horas de uso, de kilómetros hechos en unas 2 versiones por lo menos, uno diría, funcionando, ¿cierto? En el histórico. O sea, todas las mejoras se han hecho, digamos así, y el resto que queda son mejoras incrementales, pero no tienen lo fundamental que no funcione. En segundo lugar, yo pondría la complejidad o la simplicidad de implementarlo. Si yo no lo veo en el mercado, ¿sí? Entonces yo voy a tratar de ver, por un lado, si la solución, yo puedo ser mi propio conejillo de indias, ¿sí? Y ver si la solución se ajusta a mis necesidades, mis requerimientos, ¿sí? Y después puedo venderla como, a alguien más, ¿cierto? O convertir eso en un producto más de un subproducto de lo que estoy armando, o vender la idea y alguien la desarrolle. Pero internamente yo puedo ver una necesidad que nadie la ha desarrollado todavía. Puede ser primero muy específica de uno, o puede ser algo generalizado que nadie se ha puesto a tomar el toro por las astas, ¿no es cierto? Y solucionarla. Entonces, en ese caso sí vale la pena el desarrollo interno, y en ese caso, o sea, desarrollo para uno realmente, pero subcontratado, dependiendo si no tiene las capacidades o no, ¿sí? Generalmente ahí viene ya un proceso de desarrollo que puede llevar 6 meses, un año, dependiendo cuáles son los requerimientos o la escalabilidad también que uno quiere del producto, ¿no? Si uno tiene un producto para minería, digamos, bueno, uno puede tener, depende del tamaño de las instalaciones que va a aplicar. Si uno tiene algo para el campo, tiene otros requerimientos Sí. para gestión de Me, me agua, acu- etcétera, etcétera. me acuerdo del caso del que conversamos un tiempo, no me acuerdo el nombre del dispositivo, pero este era ¿Mm? para saber para los centros de distribución en qué lugar poner las distintas cajas que Ah, iban sí, llegando. el pick to light y put to light. Sí, Ese, sí, exactamente. Que sí. finalmente es un pequeño aparatito que le va diciendo a los operarios en qué cinta colocar las distintas cajas que van llegando, una cuestión súper simple, como un Exactamente, sí, sí, semáforo. sí, Sí. Y sí, que alguien lo implementó, fue su propio proveedor, y sí. ahora vive de venderle servicio a otros y ya no tiene centro de distribución. Lo que hace es vender la tecnología a otros centros de Exactamente, sí, 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 distribución. eso es un caso clásico de Sí, que de sí. algo que uno dice, bueno, que cuando yo, por ejemplo, cuando uno recibe eh, un mueble para armar, ¿sí? Mm. Entonces uno tiene un conjunto de piezas ahí, pero no se imagina que alguien las recolectó esas piezas y las puso en la caja. Entonces la pregunta es, ¿qué secuencia siguió para armar la bolsita de tornillos, por ejemplo? Entonces llevó un tornillo de este, 2 tornillos de este, 3 tornillos de este. Entonces, cuando le va marcando un tornillo, dice, le puso en la bolsita y le marca el siguiente que tiene que poner, y tantos de acá, etcétera, etcétera. Y esa secuencia que tiene que hacer alguien, ¿sí? Hay un dispositivo de Internet de las cosas que lo hace y que le va Claro. marcando qué poner en cada uno. ¿Sí? Entonces, al fin y al cabo, eso es un proceso, al final, digamos así, alguien puede dedicarse a vender esos dispositivos para armar pedidos de lo que uno quiere. Sí. Pablo me dice por interno, digamos, por el backstage, que tiene una consulta, así que le voy a Dale, dar dale. paso. Sí. Sí, sí, súper buena, interesante la presentación, Diego. Sí, yo tengo dos preguntas más que nada relacionadas con otros temas que también abordamos en parte en el magíster. ¿Mm? Lo primero que tú mencionaste en algún minuto que naturalmente el Internet de las cosas no necesariamente necesita Internet. Ujú. En algún minuto lo comentaste. Sí, Pero sabemos que los dispositivos naturalmente tienen que estar conectados de alguna forma para conversar. sí. Em, y más aún con las nuevas tecnologías como el 5G, por Ujú. ejemplo. Sí. Entonces, al parecer el crecimiento exponencial va de la mano en parte con mayores velocidades de conexión y con nuevas tecnologías emergentes como el 5G. Ujú. Entonces, más aún en Chile que el 5G está recién como penetrando en el mercado nacional. Ujú. Em, entonces, mi pregunta relacionada a esto, la primera pregunta es, ¿qué tan necesario es que las empresas estén usando Internet de las cosas y qué tan necesario es
que en el fondo estén conectados con las tecnologías más recientes en cuanto a conexión. Estoy pensando también, estoy Sí. pensando también tanto en 5G como en cosas cloud, porque también lo comentaste que en algún minuto se necesita en parte servidores de cloud para, en el fondo, alojar la información. Ujú. Y entonces la velocidad, en el fondo, es como súper importante detrás de todo el proceso. Sí, fíjate que la pregunta es depende para qué, siempre, ¿sí? Hay una tendencia digamos, eh, ha llegado mucho a cómo funciona la industria hoy, ¿sí? Que es la convergencia entre las tecnologías de operación y la tecnología de información, que se llama. Entonces uno operaba una línea de producción, digamos así, donde no sé, dulces, ¿no es cierto? Que iban desde la misma planta que le va cortando en pedacitos, después el otro que lo va envolviendo, después el otro que lo mete en caja, etcétera, en bolsas, lo que sea, ¿cierto? Es una producción completa, digamos, que va generando algún tipo de producto, ¿sí? Donde uno lo único que hacía originalmente era programar cada uno de los equipos en el camino y, y eran por cada una, digamos, sincronizado por cada una de las etapas y se acabó. ¿Sí? Eso es lo que se hacía. Pero no tenía información de qué estaba pasando. Entonces, cuando uno llega a instrumentar, que se llama, a extraer la información de esto, uno requiere evidentemente recursos de comunicación. ¿Sí? Y ahí uno dice, bueno, pero ¿qué recursos uso? ¿Cierto? ¿Qué redes uso? ¿Qué tecnologías uso? ¿Puedo usar Bluetooth? No, realmente porque no le da, porque la velocidad, porque el alcance. ¿Puedo usar otras tecnologías de conectividad? Sí, entonces uno empieza a subir en la complejidad y empieza a ver cuáles son los requerimientos, pero no solamente por la velocidad misma que uno quiere, que uno necesita, sino por el tiempo de reacción que uno necesita para que las cosas funcionen. ¿Sí? Imagina que tienes un sistema que va verificando cuánto están llenas las botellas de una bebida. Uno tiene un estándar que dice tiene que estar lleno hasta, no sé, si tiene 2 litros, más o menos uno tiene un margen de error. Entonces va midiendo. Aquellas botellas que tengan menos que eso, más que eso, uno tiene que sacarlas de la línea de producción. Lo que se hace, hacia grandes rasgos, es pegarle a la botella y se cae del otro lado, donde y la botella queda separada y tiene que hacer un proceso para si si se puede reciclar o no, es otro cuento. Pero el tiempo que uno tarda entre identificarla y uno tiene una reacción es muy corto. ¿Sí? En ese caso pueden pasar, qué sé yo, medio segundo, vaya a saber, pero hay tiempos mucho más cortos en procesos, ¿sí? En los cuales la velocidad de un servicio me permite tener tiempos de reacción más cortos. O sea, no es mucha información la que transferí, pero el tiempo de transferencia de esa información tiene que ser muy, muy corto. Y el tiempo que yo tardo en tomar la decisión también tiene que ser corto. ¿Sí? Entonces, lo que está permitiendo avanzar al día de hoy es tener servicios de alta velocidad porque necesitamos baja lo que se llama retardo o latencia, ¿cierto? Entre que yo detecto algo y yo reacciono con ello, ¿sí? Entonces, a eso van algunos servicios que están colgados hoy, que los permite el 5G que antes el 4G no lo permitía, ¿cierto? Para ese tipo de servicios. Otros es lo contrario, ¿cierto? Es tener muy poca información, una vez al mes, ¿cierto? Póngale la medición de un consumo, ¿sí? Y eso es la cantidad enorme de información, digamos así, pero que se transmite muy pocas veces, ¿sí? Una vez al mes, yo he revisado todos los sensores, los medidores de un consumo de gas, por ejemplo, ¿cierto? La electricidad tiene otro cuento, ¿cierto? Pero el gas, por ejemplo, ¿sí? Entonces, si yo mido el consumo de gas, voy a medir una sola vez, porque integra eso nada más. Si yo midiera la energía eléctrica, tiene que ser por regla cada 15 minutos, es otra historia. Pero esto, para una medición determinada, ¿cierto? Es esa. Entonces, uno tiene una gran masa de información porque se distribuye durante mucho tiempo, pero tiene que asegurar conectividad. Esa medición no tiene que perderse. Y eso se llama confiabilidad. Entonces, tenemos que no solamente tiene que jugar el gran ancho de banda, la capacidad de un sistema, sino asegurarnos que la información llegue y que la información llegue a tiempo. ¿Sí? Entonces, ese tipo de requerimientos son los que uno le espera del 5G, espera eso de las redes de Wi-Fi que están generándose nuevas, de las redes dedicadas a sistemas de control industrial. Hay una variedad enorme de tecnologías que se pueden aplicar. Entonces, por ese lado,
viene la idea de acercarnos a la tecnología de hoy, porque las capacidades y los servicios que están asociados son mucho más eficientes, justamente, en ese sentido. Perfecto. Me queda Creo que claro te entonces que respondí, ¿eh? Sí. depende del uso, entonces, esencialmente, Sí, la tecnología que yo requiere sí. para usar. Sí, y una cosa Y más, ¿sabes? Disculpa que te interrumpa. Mira, ¿sabes qué? El 5G del lado del operador tiene una flexibilidad enorme y no puede segmentar por usuario o por tipo de usuario o por empresa el servicio que le va a dar. Entonces, uno podría negociar, y, en este caso, con el proveedor un servicio específico, una calidad y una capacidad específica para un conjunto de usuarios y no necesariamente hacerlo uniforme para todos los usuarios. Sí, también. Sí, ahora. ya, perfecto. Ya, y mi última pregunta, Sí. naturalmente, toda esta tecnología de Internet de las Cosas, como tú lo muestras también en una diapositiva, tiene un crecimiento exponencial. Y naturalmente todo esto va a conllevar a tener ciudades inteligentes, no solo el tema industrial. Ujú. Pero este ya no es una pregunta, es como tu opinión al respecto. Sabemos que cuando hay más dispositivos, de alguna u otra forma hay más ataques que podrían ser Mm. parte de estos dispositivos. Entonces, ¿qué crees tú que va a pasar con el tema de la ciberdelincuencia de los dispositivos de Internet de las Cosas? ¿Van a ser cada vez mayores o van a existir formas de poder poner alguna barrera de fondo para evitar ciberdelincuencia con estos tipos de dispositivos? Mira, todo dispositivo tiene un valor intrínseco en función de cuán interesante puede ser para alguien tomar el poder sobre él. ¿Sí? Si yo pudiera tomar el poder sobre elementos que son críticos, evidentemente tiene un valor mayor y puede hacer mayor cantidad de daño. No voy a dar ejemplo porque queda feo, pero vamos a ponerlo de esa manera, elementos que sean críticos. Eh, si uno toma esas circunstancias, ¿sí? Dice, bueno, aquellos que uno piensa que son críticos pueden tener una barrera mayor, pero siempre echa la ley, echa la trampa, como dicen por ahí, ¿no es cierto? También hecho el software, van a encontrar seguramente alguna falla en la creación del software y van a tener que parcharlo periódicamente. Está más en la dinámica de poder recuperar estos dispositivos lo más rápido posible frente al, primero protegerlos, evidentemente, con todas las herramientas que uno tenga, pero donde el costo lo justifique, pero siempre tratar de actualizarlos y mantenerlos al tanto con las actualizaciones de seguridad. Muchos de estos dispositivos funcionan como satélites, ¿sí? O sea, una vez que uno lo deja en el lugar, uno, por más que esté en la Tierra, no espera poder acceder a eso de vuelta. Está muy lejos, es muy caro llegar, entonces la capacidad mía de controlarlo y de actualizarle la versión del software y meterle mayor protección frente a los ataques es parte de mi servicio que estoy brindando a mi usuario, ¿sí? O el servicio que tiene que brindarme a mí si yo soy el cliente, ¿sí? Y entonces, a futuro, los ataques van a seguir existiendo, eso a mí no me queda duda. Lo que uno puede hacer, ¿sí? Es aislar aquellos dispositivos o hacer que se autoaíslen, digamos así, aquellos dispositivos cuyo comportamiento que yo pueda monitorear se vaya del funcionamiento normal, ¿sí? Y ponerles esa funcionalidad tiene un costo, evidentemente, en energía, en procesamiento, pero que me permite a mí frenar posibles consecuencias, ¿no es cierto?, que pueden dañar vidas humanas o en su extremo, ¿no es cierto? Pero yo creo que por ese lado viene a tener no solamente el dispositivo en sí, sino un sistema que verifique que el dispositivo está funcionando correctamente, ¿sí? Un policía al lado, entre comillas, si le quieren ver, ¿sí? Que es una manera de controlar que algo esté funcionando correctamente, ¿no? Sí, o sea, efectivamente digo, hay varias estrategias de manejo de ese tipo de problemas. Y una de ellas es botar a la basura el dispositivo, porque a veces estos dispositivos son tan baratos que más conviene botarlo a la basura, desconectarlo, apagarlo y poner otro nuevo y se acabó el problema. ¿Mm? Claro, exactamente. Sí, eso es pero la idea es enterarse temprano que pasa eso. Ese es el punto. Hay una pregunta ahí. Sí, hay un par de preguntas, si Sí. no me equivoco. Franco, muy buena pregunta. Hoy existe tecnología para invadir estos sistemas. Sí, efectivamente, Sí. eso estamos hablando. Ujú. Y Jorge Brito,
Buenas. En mi trabajo, siempre que se habla de IoT con nuestros clientes, se habla del análisis de datos recolectados, ya que tienen más que, que cómo recolectarlos. ¿Es tendencia de que el negocio esté más por el lado del análisis de datos, más que por la recopilación de estos? Eh, realmente hay que ver qué. Yo digo que la cadena completa es el negocio, ¿sí? No es porque me gusta tener las cosas, sino porque es que no podemos olvidarnos de cómo se recolectó el dato y cuál es la calidad de ese dato y cuál es la pertinencia de ese dato también, o la representatividad de ese dato, ¿sí? Entonces, el valor mismo del dato que uno está capturando tiene que ver con lo que representa en sí mismo, ¿sí? Con el valor de temperatura. Eso me dijo, ¿sabe qué? Si este punto está a 10 grados, entonces porque todo el resto en la superficie 10 metros para allá, 10 metros para allá, 10 metros para allá, tiene 10 grados. Si yo medí la humedad acá, entonces la humedad en la tierra, ¿cierto? Me indica que tanta profundidad va a tener todavía esa misma humedad. Entonces, representa no solamente el punto, sino una superficie, un volumen, representa un contexto, ¿sí? Entonces, la manera en que se toman los datos sí es importante, ¿cierto? Y sí tiene su costo, y sí tiene que, y eso está sumado al costo de la información misma. Si uno tiene mala calidad de información, si no es trazable la información, al lugar donde se midió, al elemento con que se midió, uno pudiera empezar a dudar de lo que está midiendo, sobre todo si tiene valor legal eso incluso, ¿sí? En el sentido de que si uno detecta, por ejemplo, una falla en la producción y dicen, bueno, ¿saben qué? Sí, fui yo, etcétera, etcétera, pero este producto, imagínense que nosotros tenemos cadenas de producción aquí que son más o menos conocidas, donde hay pocos participantes, pero imagínense lo que pasó en Europa con una salsa boloñesa hace un tiempo, para decir algo. La salsa boloñesa la puso alguien en una lasaña en España, pero la carne había sido molida en Rumania, pero había sido faenada en otro país, ¿no es cierto? Y las vacas vertidas en un tercer país. Ya pasaron 4 países en Europa porque está armado así, ¿no es cierto? Donde es más barato procesar cada una de las etapas y la sin trazabilidad no sabía de quién era la vaca, ¿sí? Entonces lo mismo pasa aquí con la temperatura, con la humedad, con la presión, con la vibración, con el nivel de radiación, vaya a saber. Cada uno de esos elementos tiene, o sea, yo lo medí, ¿cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué lo medí? ¿Cierto? Y después, eso es el caso del análisis de datos con un flujo, pero también uno puede darle inteligencia a los dispositivos, ¿sí? Suficiente como para que generen alarmas y cambian el comportamiento de esto. Entonces, el valor intrínseco de las alarmas mismas también juega, ¿sí? Los famosos accionadores, Claro, que y las interacciones entre los dispositivos. normalmente se habla harto de IoT como sensores, pero Claro, también están los exactamente. accionadores. Claro, son los actuadores, los accionadores, o sea, elementos de que reaccione el dispositivo y esté pensado para eso, o que entre Claro. un conjunto de dispositivos Ahora, tomen una decisión en función de valores que capturan. como Chile está mayormente orientado a servicios, es lógico que se interese más en el análisis de datos de los sensores para Sí, tratar de ofrecer un servicio. sí, Pero países que son más productivos se dedican más a ver cómo usar los datos de los sensores para hacer accionadores. exactamente. Sí, sí, totalmente. Dependiendo, digamos, de la industria y del tenor Ujú, del tipo de producto que se está desarrollando. ujú. Bien, Diego, al parecer no hay más preguntas. Muchísimas gracias por la charla. Lo No, mismo gracias a de ustedes por invitar. asistentes dicen que estuvo bastante interesante la charla. Bueno, La siguiente charla la va a dictar Andrea Nieto, va a ser el 28 de septiembre. Ahora sí vamos a hacer un salto, va a ser la sexta charla, la última. Y vamos a tomarnos un receso ahora de una semana, porque íbamos, digamos, toda la semana dando una o dos charlas a la semana. Bien. Eso es, pues. Muchas gracias por asistir. Nos veremos en la próxima oportunidad. Gracias. Chao. chao, chao, muchas gracias. Hasta luego.